Bueno, gente, pues aquí la tenemos. Lo primero que nosotros hemos hecho ha sido cambiar los pedales, como veis. Hemos cambiado los pedales porque si no las pruebas de aceleración, los que traes están muy bien para rodar y demás, pero cuando quieres exigirle de más, necesitas unos con pinchos y demás, como estos. Y bueno, los pads hemos puesto los de la Patton, que van de maravilla. Hemos puesto un refuerzo aquí abajo para, para tener un poquitín más de agarre ahí abajo, pero la verdad que van maravillosos. Una diferencia con la Patton es que este llega mucho más, lo podéis ver aquí, llega mucho más abajo, con lo que es mucho más configurable, te llega mucho más el pie. Luego otra diferencia muy gorda también y muy guay es que han mejorado toda la parte del cierre, ¿no? Todas las protecciones de la parte de abajo, como lo podéis ver aquí, ya no están mucho más trabajadas, con lo que la batería, esto tontería que decían que caía de abajo, además esta batería se entra lateral, con lo que no puede salir por abajo, pero bueno, además está mucho mejor cerrado. También los bumpers laterales son mucho mejores. El parking es igual que el de la Patton, no muy similar, bastante estable también. El trolley le han puesto por fuera, que esta es una de las diferencias, es decir, para mí una de las partes más importantes de la rueda, aparte de lo que os comentaba del firmware, es que la han hecho súper estrechita de aquí a aquí, con lo que todo el peso está distribuido longitudinalmente hacia arriba, ¿no? Digamos, como tus piernas, ¿no? Porque es muy alta, es bastante más alta, por ejemplo, que la SS, unos centímetros más alta, pero todo está mucho más estrecha, incluso más estrecha que la Patton, con lo que todo el peso está aquí. ¿Qué cambia esto? Que nosotros estamos acostumbrados a las ruedas potentes, es decir, que la rueda en movimiento no se nota el peso, pero es que esta parte de eso es que apagada tampoco se nota que pesa lo que pesa. Es decir, una Master o una S22 a cogerla a pulso parece que pesa mucho más que esta, incluso para saltar, tú saltas y esta sube sola, y es porque el peso está repartido en este eje, con lo que es muy fácil y está muy bien balanceada. Es increíble, por ejemplo, entrando en una curva de off-road pasada llena de barro, te asustas y tienes que frenar, no te van a dar wobbles en esta rueda, porque el peso está tan bien repartida que incluso en situaciones complicadas la rueda responde muy bien. Luego tenemos estos bumpers con esta especie como de, de barra, ¿no? Que lo que hace es proteger justo el canto. El canto lo que hicieron aquí es quitarle, es la Patton tiene aquí una cámara de aire, con lo que llegaría hasta aquí, aquí se lo quitaron y metieron este reborde, para que si chocas, aparte del bumper, tengas todo este perfil antes de llegar a la batería. Y en la parte de atrás lo mismo, y le metieron el trolley por fuera en vez de por dentro, como lo podéis ver. Entonces, con todo esto, al final lo que han hecho es exclusivamente que las baterías se reparta el peso de aquí a aquí y a lo largo, y hacia abajo de los pedales un poquito, con lo que está todo súper bien repartido. Otra cosa que me gusta muchísimo es la luz esta de freno, es increíble lo bien que se ve de día y lo bien que se ve de noche. El guardabarros es exactamente igual que el de la Sherman S, lo que han metido son los pasadores estos metálicos aquí para darle un poco más de solidez y que no se mueva tanto como el de la Sherman S. Luego otra cosa es que el de la Sherman S, el trolley se queda aquí como grapado con el este y acumula mucha mierda. Aquí, como vemos, tenemos muchísimo más margen, con lo que no se acumula tanta mierda ahí. Esto no se llena todo de barro. Las asas son mucho más bestias que las de la Patton. Alguna gente a lo mejor que acelera muy bestia puede molestarle esta, porque si lo vemos desde aquí, sale un poco de aquí. Entonces si llevas a lo mejor, ¿cómo se dice? Protecciones, puede que te pegue mucho si tal. Luego los tapones estos van súper bien para proteger la suspensión. La suspensión es un poco diferente. 66 libras de esta se sientan como 70 de la otra, o 62 de la otra como 66 de esta. Como veis, le han metido aquí unos tornillos, ahí, y es algo diferente, lo que pasa que tampoco os puedo dar mucho más detalles, porque tampoco sé yo hasta qué punto. Y por delante, pues lo mismo, tenemos las barras mucho más prominentes que en la Patton. Y la luz, que es otra de los temas que no me gusta, la han metido como unas lentes. Esto sí que es en magnesio, que es mucho más bonito, mucho más resistente y mejor. Pero aparte de hacerlas más potentes, le han metido estas lentes, con lo que sale muy difuminada la luz. Y bueno, la verdad que es un poco coñazo porque ciega mucho. Así que nada, aquí te podéis ver la rueda. La verdad, estéticamente es bonita, más bonita que la Patton, está mejor acabada. Es más cerradita todo, ¿no? Es un poco como la Patton cuando le pones las protecciones de Gridland, ¿no? Los laterales y tal, pues es un poco así, sin abultar tanto, pero un poco esa estética, ¿no? Y nada, la verdad que
que bueno, lo mejor que tiene, aparte de la potencia y todo eso, sobre todo lo mejor es el tacto que tiene. Ese, vamos a llamarlo, que a partir de ahora ya acuñó Martí también mi término, el control de estabilidad, pues vamos a dejar esto como el control de estabilidad, ¿no? El término este, y realmente para mí eso es lo mejor que tiene la rueda, ¿no? El poder controlar también la entrega de energía desde la más pequeña, porque quieres hacerlo poquito, como la más bestia, ¿no? La rueda tiene un tacto que no tiene ninguna rueda en el mercado, ni nada parecido. Y para mí eso es lo mejor que tiene. Así que nada, esta es una review un poco rápida, un poco de impresiones. Ya sabéis que tenemos la precompra abierta. La precompra tiene un precio especial, que son unos 250-300 euros menos que el precio de mercado que va a tener en stock. Así que nada, los que queráis aprovechar, que me escribís por privado o en el grupo de Telegram de la tienda, lo tenéis abajo en descripción, y ahí vais a ver toda la información sobre la precompra. Voy a traer 10 unidades que van a llegar para finales de diciembre, principios de enero, y el resto vendrán ya después para 2024. Entonces, los 10 primeros que se apunten a lo largo de esta semana la tendrán rápido, los demás pues ya la tendrán de cara a 2024. Y nada, decir, los que estén preocupados por el tema de las facturas y de todo eso, que el que haga la transferencia en 2023, pues obviamente seguirá, aunque la rueda llegue más tarde, se llevará factura de 2023. Así que nada, chicos, seguiré subiendo contenido semanalmente y de buena calidad, y cualquier sugerencia que queráis ver, cosilla que queráis tal, me lo ponéis en comentarios y iremos contando. Venga, un abrazo a todos, chao, chao.